el silogismo categórico no solamente tiene términos, ¿sí? El silogismo categórico no solamente tiene términos, ya que el silogismo categórico tiene, por un lado, forma lógica. ¿Qué es la forma lógica? ¿O de qué depende la forma lógica? Depende del tipo de juicio con el que se haya realizado el silogismo y de los términos, ¿sí? Entonces, supongamos que me dan el siguiente ejercicio, ¿no? Toda flor es planta. Toda rosa es flor. Por lo tanto, toda rosa es planta. ¿Sí? En este caso, mi término medio es M. Perdón, es flor. Mi término medio es flor. ¿Por qué? Porque es aquel término que aparece en mis dos premisas y no figura en mi conclusión. Mi término mayor es P, en este caso, planta, y está después del verbo en la conclusión. Mi término menor es rosa, y en la conclusión aparece antes del verbo. Ahora, este razonamiento tiene una forma lógica, y dicha forma lógica sería: todo M es P, todo S es M, por lo tanto, todo S es P. Ahí tengo la forma lógica de ese ejercicio. Pero supongamos que me dan otro ejercicio que diga así: todo adolescente es estudiante. ¿Sí? Ningún, ¿sí? Ningún adulto, ¿sí? Es adolescente. ¿Sí? Por lo tanto, ningún adulto es estudiante. Donde este es S, esto es P, acá está P, acá está S y esto es M. ¿Sí? La forma lógica de este ejercicio sería, por ejemplo, todo M es P, todo S es M. Por lo tanto, perdón, ¿qué digo todo? Es ningún, ¿sí? Ningún S es M. Por lo tanto, ningún S es P. Esa es la forma lógica y es lo que me indica acá. Va a depender del juicio con el que yo realice mi silogismo y de cómo estén marcados los términos. ¿Estamos? Ahora, pero aparte de tener forma lógica, mi silogismo categórico tiene modo. ¿Qué es el modo? El modo es cómo se clasifican las premisas y la conclusión. Y cuando digo cómo se clasifican las premisas y la conclusión, si son A, E, I, O respectivamente. En este caso, miren, el modo de este ejercicio equivale a. En este caso, el modo de este silogismo equivale a ¿sí? Cuando yo refiero al modo, y miren, yo puedo tener tres A. Puedo tener una A, una E, una A
¿sí? En total hay 256 modos, es decir, 256 formas de mezclar tres juicios de tipo A, E y O en un silogismo categórico. ¿Estamos? Pero aparte de eso, el silogismo categórico tiene figura. Y la figura depende de la posición de M. ¿Sí? El término M es el que me indica a qué figura puede pertenecer mi silogismo. Entonces, vamos a plantear el siguiente esquema para la figura, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ubicar, miren, esta barra que yo estoy trazando implica que lo que voy a hacer es un razonamiento. En mi conclusión, siempre va a estar primero S y después P, ¿sí? Entonces, por eso, para la figura no voy a tener en cuenta estos dos términos. Tengo que tener en cuenta la posición de M. Si en la parte de las premisas la M está de esta manera y la P y la S están de esta otra, se dice que es figura 1. Si la M está de esta manera y la P y la S están de esta otra manera, se dice que es figura 2. Si la M está de esta otra manera y la P y la S de esta, se dice que es figura 3. Y si la M está de esta otra forma y la P y la S de esta, se dice que es figura 4. ¿Entienden? En la etapa medieval, para una cuestión de memorizar más rápido, se ponía shu, pre. Se ponía pra, pre, pre. ¿Sí? Se ponía shu, shu. Se ponía pre, shu. ¿Qué significa? Sujeto, predicado, 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 sujeto, sujeto, predicado, sujeto. ¿Sí? Es decir, acá está en el predicado y acá está en el sujeto. Acá está en el predicado, acá está en el sujeto y predicado, y acá está en ambos lados, está en el sujeto. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir que este silogismo pertenece a la figura 1. Y que este otro también pertenece a la figura 1. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, escuche. Tengo 256 modos. ¿Está? De los cuales solo 19 son válidos. Y estos 19 tienen nombres, ¿sí? Para ello voy a tener en cuenta lo que les acabo de escribir, ¿sí? Voy a tener en cuenta a cuántas figuras puede pertenecer un silogismo, a 4, ¿sí? Estos 256 modos, de estos 256 modos, solamente 19 son válidos. Y se los divide entre las 4 figuras, ¿sí? Sabemos que si la M está cruzada de esta manera, era figura 1. Si la M está de esta otra manera, es figura 2. Si la M está de esta otra manera, es figura 3. Y si la M está de esta otra manera, es figura 4. Estos 19 válidos lo divido entre las 4, ¿sí? Y estos 19 tienen nombre. Por ejemplo, se llama ba, va, ra, ¿sí? A. Ahora, ¿de dónde salieron los nombres? En la etapa escolástica lo colocaron. Entonces, este silogismo que está escrito acá tiene nombre y se llama como var,
vara. ¿Por qué? Porque esta A y esta A coinciden con el modo que yo había marcado. ¿Sí? ¿Qué otro nombre aparecen acá? Dari, ¿sí? Y ferio. ¿Tá? En la figura 2, Cesare, Camestre, Festino, Barocco. En la figura 4, Darapti, Felaton, ¿sí? Felaton, Disamis, Datisi, Bocardo y Felison. En la figura 4, Bamale, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresison. ¿Sí? Entonces, estos son los 19 que son válidos y que tienen nombre. 4 en la primera, 4 en la segunda, 6 en la tercera y 5 en la cuarta. ¿Sí? Entonces ahí tengo los nombres que le corresponde a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces de esa manera tengo mi silogismo categórico. Ahora, en este caso tengo una A, una E y una E. Pertenece a la figura 1. Bueno, pongámosle celare, pues, ¿o no? Celare. No le puedo poner este nombre celare. ¿Por qué? Porque según el nombre, primero tiene que estar la E, después la A y después la E. Y en este ejercicio está ¿quién? Primero la A y no corresponde con la posición. Entonces, por más que yo tenga A, E, no le corresponde celare. Y eso implica que mi silogismo es inválido. ¿Por qué no le corresponde? Porque el modo tiene que coincidir con las letras en el nombre. Tiene que coincidir. Si no coincide, no se le puede colocar el nombre. ¿Estamos? De esa manera, ahí está. Forma lógica, modo, figura y nombre del silogismo.